¿Cómo les va? Buenas tardes, che, bienvenidos al canal. Un placer nuevamente estar compartiendo este tiempo con ustedes, che. Gracias por su tiempo, gracias por mirar el video. Bueno, le doy la bienvenida a esta charla número 2 sobre la parte de electrónica y comandos en la refrigeración, ¿no? Como quedamos en el video pasado, en la charla pasada, y vamos a empezar hoy a hablar un poco del tema de corrientes continuas, ¿no? En los sistemas. Primero vamos a hablar de corrientes continuas, después vamos a pasar a corrientes alternas, ¿no? Van a ser 3 o 4 charlas un poco teóricas y después vamos a abordar un poco el tema de la práctica, ¿no? Bueno, arranquemos. En este caso vamos a dibujar acá un circuito básico eléctrico, ¿no? En este circuito básico, esta es la base de todo. O sea, hay que aprenderse bien este circuito, pero conocerlo bien este circuito para poder ahondar en la parte de comando. Si nosotros no conocemos esto no vamos a poder entrar con pasos firmes a lo que es la parte a lo que nosotros queremos llegar, que es conocer todas las partes de comando y de control y de protección de los sistemas, ¿no? Y usted me decía, pero esto es muy fácil, esto es fácil. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Conocer este circuito, ¿no? Vamos a charlar un poquito. Acá tenemos una tensión continua en este caso, o sea que tenemos el positivo y el negativo, bien marcados. Por este circuito va a circular una corriente. Y siempre y cuando este interruptor esté cerrado. Si está abierto, llamamos a abierto cuando está apagado. ¿Viste? Cuando decimos, bueno, de ahora empezamos. Abierto es cuando está apagado. Cuando está apagado el interruptor, cuando está apagada la luz, digamos, para hablar claro. Y cerrado es cuando está prendida la luz. O sea, cerrado es cuando circula corriente y abierto cuando no. Si nosotros tenemos el circuito abierto, como en este caso, acá no va a circular ninguna corriente, porque va a estar abierto, ¿no es cierto? La corriente va a circular. Otra cosa más, la circulación de la corriente. Habíamos hablado en la charla la vez pasada y dijimos, bueno, sí, que la corriente había dicho que es movimientos de electrones, ¿no? Los electrones son negativos. Si se mueven los electrones, quiere decir que va de los átomos que tienen escasez, digamos, está sobrecargado de electrones, va a ir hacia los átomos donde tiene pocos electrones, o sea, cuando su carga es positiva. Cargas iguales se atraen, o sea que si un movimiento de electrones se va a mover la corriente de negativo a positivo. Esa era la circulación en un tiempo cuando decían, estaba la controversia, ¿dónde va? ¿Cómo va la corriente? ¿Negativo, positivo, positivo, negativo? Antes decían que iba de negativo a positivo. Después pasaron de decir, no, vamos a estandarizar, decimos que la corriente va de positivo a negativo circula, ¿no? Y quedó así. Yo recuerdo en los tiempos de estudiante, ¿no? Cuando hablamos de eso, teníamos ese dilema de decir, bueno, ¿cómo va la corriente? ¿De negativo a positivo, de positivo a negativo? Primero habían dicho de negativo a positivo y después saltaron de positivo a negativo. Y quedó estandarizada de positivo a negativo que circula, ¿sí? O sea que ahora vamos a hablar, cuando circula corriente va de polo positivo al negativo. Cuando nosotros tenemos abierto el circuito no circula ningún tipo de corriente, ¿sí? Cuando nosotros cerramos este interruptor, esto lo bajamos acá abajo, vamos a cerrar el circuito, va a circular una corriente. Esa corriente va a pasar por la carga, llamemos carga a una luz, una resistencia o lo que fuera, una plancha. Bueno, circula corriente por esa carga, ¿sí? Esta corriente que aparece acá va a ser la misma que está acá y va a ser la misma que esta. O sea que si acá circula una corriente, la corriente se mide en amperes. Supongamos que acá circula una corriente de 1 amper, ese amper va a estar acá también y va a estar acá también. En todo el circuito, ¿sí? En todo el circuito la corriente siempre va a ser la misma, en este circuito básico, ¿sí? Va a ser siempre la misma. Esa corriente va a circular por el cable y va a pasar por la carga, por este elemento. Ese elemento de ahí, ¿sí? Bueno, al pasar la corriente por acá va a producir una caída de tensión. Acá va a caer una tensión determinada, ¿sí? Primero por la resistencia que tenemos acá o el elemento que ofrece resistencia al paso de la corriente. Acá esto, de alguna manera, va a ofrecer una resistencia, se va a oponer al paso de la corriente, básicamente, ¿no? Y ahí va a establecer todos los parámetros.
El primer parámetro que vamos a tener acá en este circuito va a ser el de la potencia. Acá va a pasar una corriente y acá va a caer una tensión, ¿sí? Y acá se va a disipar un calor, ¿sí? Un calor o una luz se va a transformar, ¿sí? Esa potencia se mide en watt con la W. Y esa potencia va a ser igual a la tensión por la corriente. La primera fórmula que tenemos que aprender de memoria. Habíamos hablado de aprender fórmulas, ¿se acuerdan de la charla pasada? ¿Sí? Entonces, la primera fórmula que tenemos que aprender de memoria es esta, que la potencia de un circuito, estamos hablando de corriente continua, también se va a aplicar la corriente alterna de esto, ¿eh? Pero bueno, ahora estamos hablando de corriente continua. La potencia en un circuito, o sea, la potencia que vamos a tener acá disipando, o sea, el trabajo que va a hacer este elemento acá, se va a medir en watt y va a ser la tensión por la corriente. Aprendan de memoria eso. Eso es necesario que la aprendan de memoria. La potencia es igual a la tensión por la corriente. Eso es lo primero. De ahí, si nosotros queremos ver qué corriente tenemos por el circuito, hacemos el traspaso, ¿no es cierto? O sea, ponemos la potencia, va a ser igual corriente y bajamos la tensión para abajo. Ahí tenemos que la corriente en un circuito va a ser igual a la potencia sobre la tensión. Y al revés, si queremos saber nosotros la tensión, va a ser la potencia sobre la corriente, va a ser igual a la tensión. Esta es una fórmula básica. El hermano va a tener que aprenderse esta fórmula de memoria, porque de acá se deshoja un montón de otras cuestiones y es indispensable que el técnico sepa esto. No ninguna cosa rara, esta fórmula. Que la potencia de un circuito es igual a la tensión por la corriente. Esta teoría, que tenés paciencia, ya vamos a llegar a la práctica, muchachos. Esta es la teoría y esta la vamos a aplicar en todo. Acuérdense lo que le digo. Bueno, y otra ley, supongamos que está todo bien, acá está todo bárbaro, pero queremos poner otra lámpara nosotros. Supongamos que nosotros, queremos prender dos lámparas acá. Bueno, abrimos el circuito acá, ¿no es cierto? Y pongamos otra lámpara más acá. Otra lámpara más. Sí, ponemos otra lámpara más. Bien. Automáticamente vamos a armar lo que se denomina un circuito serie. ¿Sí? Es un circuito serie. ¿Qué nos quiere decir acá? Acá se va a aplicar otra fórmula más, que son dos formulitas que quiero que la aprendan porque es importante esto. Acá dijimos que esto es un circuito serie, y en un circuito serie tiene varias características, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la corriente en un circuito serie siempre es la misma. O sea, la corriente que tenemos acá va a ser la misma que pasa acá, que va a ser la misma que pasa para acá. La corriente en todo el punto del circuito serie es la misma. La I es igual a la I. Vamos a poner I1 igual a I2. I1 acá igual a I2. En todos lados, la corriente siempre es la misma. Esa es otra ley. La corriente siempre es la misma. ¿Y qué pasa con la tensión? Si nosotros dijimos que acá circula una corriente y cuando pasa por acá hace una caída de tensión, vamos a tener una tensión 1 cayendo acá. Y acá vamos a tener una tensión 2. Y acá vamos a tener tensión total. ¿Qué nos quiere decir eso? Eso quiere decir que si acá nosotros tenemos 12 voltios, un suponer, y esta lámpara es la misma que esta, acá van a caer 6 voltios y acá van a caer 6 voltios. Otra ley aparece acá, que dice que en un circuito serie, las caídas de tensión, la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión de la fuente. Muchachos, esto es otra cosa que hay que aprender. Que en un circuito serie, B total es igual a B1 más B2. Esto hay que aprendérselo de memoria, hermano. Eso es clave. Y ya lo vamos a explicar en otras charlas. Cuando entremos en la parte de comando de lleno, ustedes van a decir, mira, tenía razón el hermano. Estas cosas se hacen presentes en todo el circuiterio actual, ¿sí? Siempre se hacen presentes. Bueno, este es un circuito serie. Y la característica de un circuito serie es que la corriente siempre es la misma en todo el circuito
y la caída de tensión, la tensión total es igual a la suma de la caída de tensión. Esta va a ser, dejamos acá la charla número 2, ¿sí? Sobre el circuito serie y las características. ¿Se acuerdan esto? Bueno, hay que acordarse. Otra cosita más, si algún muchacho está interesado en que yo le envíe algún PDF con información un poquito más profunda de la que estamos hablando acá, déjenmelo abajo en la descripción. Solicítemelo abajo en la descripción, yo con mucho gusto le voy a estar enviando a la gente que, bueno, que me pida información un poquito más profunda sobre esto, ¿no? Y bueno, podemos interactuar, digamos, cualquier duda o cualquier inquietud, ¿no? Dejamos acá la charla esta, seguimos en la próxima, vamos a ahondar otra característica más de los circuitos, pero bueno, me gustaría que esta fórmula se la aprendan de memoria, ¿sí? Es muy importante. Che, un gran gusto, mi nombre es Héctor, como le dije en el primer video. Un saludo cordial a todos los muchachos. Y les recuerdo que hoy a las 9 de la noche tenemos una charla en vivo, para que todo aquel que se quiera acoplar lo espero. Un abrazo muchachos, hasta la próxima. Gracias.